la ceguera espiritual hay muchas personas que padecen de esta enfermedad con una visión limitada. Y Dios no quiere, no es la voluntad de Dios que nosotros espiritualmente tengamos una visión limitada. Él quiere que bajo el entendimiento de la palabra podamos ver lo que Él quiere que veamos. Y está también la ceguera completa, la ceguera total. La ciencia define la ceguera total como la incapacidad, la imposibilidad de ver la luz. La persona que es ciega totalmente, los médicos dicen que no puede ver nada que refleje la luz. Por esa razón no pueden identificar la materia, lo creado. No pueden ver el mundo exterior porque la luz no puede penetrar en sus ojos. Ahora, en el Medio Oriente, tanto en el Antiguo Testamento como en tiempos de Jesús, las personas era muy común que padecieran de la vista. Dado que en el Medio Oriente las causantes para enfermedades visuales son muchas, por ejemplo el clima, el polvo, el sol atenuante que hacen estos lugares desérticos, forman cataratas y hay muchos problemas de visión en las personas de Medio Oriente, más que los que se desarrollan acá en América. Y por esa razón usted puede ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto hay muchos relatos acerca de ciegos, muchos ciegos de nacimiento, y por esa razón Cristo sanó a muchas personas con esta enfermedad de ceguera, porque era muy común ver personas ciegas en estos tiempos y en estos lugares. Es muy común ver personas padeciendo de la vista. Usted puede ver el relato de Isaac en su vejez, quedó ciego. Jacob en su vejez quedó ciego. El profeta Ahías también quedó ciego. Eran personas que por asuntos de enfermedad quedaban ciegos. Igualmente, como le digo, habían personas que de nacimiento padecían de este mal. Aunque era un asunto común, aunque era una enfermedad común, la ceguera no era algo bueno. Ser ciego ahora no quiere decir que sea bueno, pero hay más acceso para la persona discapacitada. Hay más acceso para la persona que padece de ceguera. Hay más ayuda, hay un bastoncito. Si un cieguito se para en la esquina y va a cruzar la calle, sobra. Y gracias a Dios todavía hay personas que se pueden acercar y ayudarle a cruzar la calle. Ser ciego en tiempos de Jesús y en tiempos del Antiguo Pacto no era algo bueno, ni físico ni espiritualmente. Vean lo que dice Levíticos. Vamos a ver Levíticos capítulo 21 y vamos a entender un poquito de historia y un poquito de lo que es presente para entender el daño que causa esta enfermedad. Levíticos 21 verso 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Mucho ojo a esto. Varón que ciego o cojo o mutilado o sobrado, ¿a qué no se podía acercar una persona que estuviera ciega en el Antiguo Pacto? ¿Sabe a lo que no se podía acercar? Al sacerdocio. Una persona que fuera ciega o que tuviera problemas de visión no podía ejercer un sacerdocio en el Antiguo Pacto. No podía aspirar ministerialmente a hacer un servicio para Dios, a hacer algo para Dios. No podía, ya estaba condenado ministerialmente, porque había defecto en la persona. Y de igual forma, en la ceguera espiritual, cuando alguien padece de ceguera espiritual, no puede ejercer su sacerdocio. La palabra nos enseña, el apóstol Pedro enseña que el Señor nos ha hecho linaje escogido y real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nosotros ahora ejercemos el ministerio sacerdotal, pero si somos
pacientes o padecemos de ceguera espiritual, no podemos ejercer este ministerio que Dios nos ha entregado ahora. Y eso la Biblia lo enseña en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 13 y 14. Mateo 15, verso 13 dice así: pero respondiendo él, Jesús, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caen al hoyo. ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? Se lo estaba diciendo a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los maestros de la ley, los que ejercían ¿qué? El sacerdocio en el templo de Jerusalén. Pero la palabra enseña que Jesús había encontrado que ellos padecían de ceguera, y le dice a sus discípulos: déjenlos, ellos son ciegos, guías de ciegos, ellos están guiando ciegos. A diferencia de la ceguera física, si usted padece de la vista, a usted no le va a dar miedo acercarse a alguien que padece también de miopía o astigmatismo. Pero en la ceguera espiritual, esta enfermedad es altamente contagiosa. Y cuando un ciego está guiando, contagia de ceguera espiritual a todas las personas que esté enseñando. Y cuando usted se da cuenta, no solamente hay un ciego, sino que hay toda una congregación que está padeciendo de ceguera espiritual. Y cuando los ciegos ejercen sacerdocio espiritual, guían a ciegos hacia un final destructivo. Destructivo. No puede una persona padeciendo de ceguera espiritual ejercer un ministerio de guía. Así que si usted está padeciendo de ceguera espiritual, ponga mucha atención a esto, porque hoy vamos a diagnosticar esta enfermedad. Vamos a darnos cuenta si somos pacientes de esta enfermedad, y el Espíritu Santo nos va a decir también cómo curar esta enfermedad. Otra cosa que no podían hacer en el antiguo pacto era que no podían ofrecerse sacrificios de animales ciegos. Y vamos a verlo en Levítico 22. Levítico 22. Tampoco era permitido presentarle a Dios un sacrificio de un animal que fuera ciego. Levítico 22, verso 21. Esto es lo que dice la ley. Dice así: asimismo, cuando alguno ofrezca sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, o ofrenda voluntaria, ya sea que traiga vacas, traiga ovejas, para que sea aceptado el sacrificio, ¿cómo tiene que ser según la Biblia? Sin defecto. ¿Y qué tipo de defecto dice el verso 24 el que no puede tener? Ciego. Y otros más. Pero uno de ellos que no podía ser ni tener el animal, sea vaca, oveja, lo que sea que llevaran, no podía ser un animal ciego. Era prohibido presentarle a Dios un animal con un defecto. Dios no iba a aceptar algo que tuviera imperfecciones. Él no iba a aceptar algo que no sirviera, que no fuera perfecto, que no fuera agradable, que no fuera bueno. A Dios había que entregarle lo mejor. Y de la misma forma, ahora en la vida espiritual, si padecemos de ceguera espiritual, no podemos ofrecerle a Dios sacrificios con ceguera espiritual. Ya no ofrecemos animales, ya no ofrecemos sacrificios humanos. Romanos capítulo 12, vea lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Esto es lo que sucede ahora en el ámbito espiritual. Romanos 12:1. Es un deber suyo y mío, así lo dice la palabra de Dios. Deberes cristianos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto
racional. ¿Sí me doy a entender? Ahora espiritualmente no podemos, si estamos padeciendo de ceguera espiritual, tampoco podemos ofrecer nuestra vida en sacrificio a Dios. Aquel o aquella que esté padeciendo de esta enfermedad, su sacrificio no es acepto a Dios. Porque la palabra da cualidades espirituales específicas. Dice que el sacrificio debe de ser vivo y debe de ser santo. ¿Sabe qué significa la palabra santo? Significa perfección, apartado de lo malo. Alan, pero ¿cómo? Si somos imperfectos. Yo vieras que a mí me cuesta esto, lo otro, tengo debilidades en esto. La palabra habla de la perfección espiritual. Porque cuando nos presentamos a Dios, Él nos hace perfectos, vivos y santos, agradables a Él. Somos humanos imperfectos adorando a un Dios perfecto en un ámbito de perfección. ¿Sí me doy a entender? La perfección que Dios pide de ti no es externa, si no seguiríamos ofreciendo animalitos. Ahora la perfección que te pide es espiritual. Si en tu vida hay ceguera espiritual, ya ese sacrificio no es santo. Hay algo impuro ahí. Hay algo que no es agradable a Dios. Por lo tanto, hay un rechazo de mi ofrenda, hay un rechazo de mi sacrificio. Y mucha gente, el problema con esta enfermedad, la ceguera espiritual, es que mucha gente no puede identificar si la está padeciendo o no. Muchos cristianos no saben, no se han dado cuenta que están padeciendo esta enfermedad. Cuando los que tienen lentes o usan anteojos por algún problema de visión, antes de usarlos se empezaron a dar cuenta que padecían de la vista porque empezaron dolores de cabeza muy fuertes. Dolores de cabeza, cansancio al leer. Empezaban a sentir mucho cansancio. Eso provocaba jaquecas, migrañas. Y eso los hizo ir al médico para determinar que había un problema. De igual forma, en la vida cristiana, cuando padecemos de ceguera espiritual, hay cansancio en el trabajo de Dios. Cuando padecemos de ceguera espiritual, hay debilidad, hay desánimo en lo que estamos haciendo. Y lo que hacemos nos producen dolores de cabeza, dolores espirituales, padecimientos espirituales, que muchos de ellos son causados por la ceguera espiritual. Y al no curarla, al no atenderla ni atacarla, estamos deteriorando nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora vamos a examinar y vamos a ver 3 causas que espiritualmente producen ceguera. Hoy vamos a ver eso y vamos a ver cómo curarlas también. Así que si usted vino enfermo de eso, hoy va a salir sano de este lugar. 3 causas que espiritualmente producen ceguera espiritual. La primera de ellas es la rebeldía. La primera causa que produce ceguera espiritual, y esta es la más grave de todas. Como les dije al principio, espiritualmente hay también ceguera total y ceguera parcial. La rebeldía en el corazón de las personas produce ceguera total. La persona queda imposibilitada de ver la luz. Imposible queda al acceso de la luz. Y vamos a ver la palabra en Ezequiel, capítulo 12. Profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa como rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. ¿Por qué causa? Porque son casa rebelde. ¿Sí lo ve ahí conmigo? Cuando la casa es rebelde, cuando en la casa hay rebelión, cuando en tu vida hay rebeldía, viene lo que es la ceguera total. Tanto así que Jehová advierte al profeta Ezequiel y le dice: sal de en medio de esta casa, porque ellos no pueden ver, están imposibilitados de ver la luz. Se le dice en el versículo 3: por tanto, hijo de hombre, prepara tus enseres de marcha y parte
del día delante de sus ojos. Váyase de ahí, porque estas personas están ciegos por su rebeldía. La persona que tiene rebeldía en su corazón se ciega completamente y no tiene control de sus actos, de sus pensamientos, de lo que dice, de lo que habla. La rebeldía ciega completamente. Esas personas ven problemas donde no los hay. Hacen problemas donde no existen. Son conflictivos, dividen, poseen chismes y mentiras en sus labios. Porque hay rebeldía y usted lo puede ver desde el principio. Satanás fue el primero, él es el padre de la rebelión. Y lo primero que tuvo Satanás fue una ceguera causada por su rebeldía, que le hizo creer y pensar que podía ser como Dios. Vio algo que solamente él podía ver. Solamente él pudo ver eso, porque nadie más pudo ver ni puede pensar que podemos ser iguales a Dios. Su ceguera le imposibilitó seguir viendo a Jesús. Su ceguera le imposibilitó siempre ver la gloria que emanaba el trono de Dios, que iba a caer muerto si se rebelaba contra ella. Cuando usted estudia la palabra en Números capítulo 16, usted lo puede estudiar la historia. El título dice la rebelión de Coré. Coré se rebela contra Moisés y Aarón, pero la rebelión de Coré no solamente fue de él. Si usted ve la historia, dice que agarró a 200 hombres de buena fama en todo Israel para organizar una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Sus ojos estaban tan cegados que él veía, la causa de la rebelión era que él veía que Moisés quería ponerse por supremo ante todo el pueblo, quería gobernarlos, como dicen, a la brava, y que Dios podía escoger, porque él también podía ser el que representara al pueblo de Israel. Su rebelión le imposibilitó ver que Dios había escogido a Moisés como el libertador del pueblo de Israel y no a él. La rebelión no te permite ver cuál es tu posición en Dios. La rebelión no te permite ver cuál es tu lugar en Dios. La rebelión te hace creer que tú puedes posicionarte en un lugar que no te corresponde, que tú puedes hacer o usurpar una posición o un cargo de autoridad donde Dios nunca te ha llamado. Y sabe que la usurpación de poder a nivel legal es penada. Si usted se hace pasar por un abogado, por un juez, por un doctor, eso es penado con cárcel. No podemos rebelarnos contra la ley ni contra la autoridad. Dios nos ha dado un lugar en Cristo también, y ese es el lugar que nos corresponde vivir. Y no podemos dejar que la rebeldía nos seque a tal punto que nos rebelemos contra la autoridad. Primero, contra Dios. La rebeldía te hace cegarte a tal punto de que estás rebelde contra Dios. Y esto significa que tú puedes ver, tú puedes leer lo que aquí está en la palabra, pero tú no obedeces a lo que aquí está. Yo me doy cuenta que soy rebelde cuando con mucha más razón me sé la Biblia y no aplico nada de ella en mi vida. Póngale cuidado a esto. Me doy cuenta que en mi vida hay rebeldía cuando me sé la Biblia y no la aplico. Hay un movimiento de rebelión. Me rebelo contra lo que Dios está estableciendo. Ahora, la rebeldía, la ceguera causada por rebeldía tiene cura. Esta es la buena noticia. A pesar de ser una ceguera total, tiene cura. Y Dios cura la ceguera causada por rebeldía con el remedio del sometimiento. La única cura para poder curar la ceguera causada por rebeldía es el sometimiento. Y eso lo vamos a ver en Salmos capítulo 107. Aquí el Dios Todopoderoso nos enseña cómo Él cura este mal. Literalmente, lo cura. Salmo 107,
vamos a leer el verso 10 y vamos a irlo entendiendo paso a paso. Salmo 107, verso 10 dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Ok? La Biblia nos está enseñando acá que hay personas que moran y que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. La persona que padece de ceguera espiritual vive en tinieblas, vive en sombras de muerte que le impiden ver. Y sigue diciendo el salmista: aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto que fueron rebeldes. ¿Qué causó que las personas vivieran en tinieblas y en sombras de muerte? La rebelión. La rebelión. Aquí primero Cristo identifica el problema. Bueno, así como el médico te dice, bueno, lo que tienes es miopía, te cuesta ver de largo, este es el lente que te vamos a poner. Cuando vienes a Cristo, Cristo identifica tu ceguera y te dice, bueno, tu problema de ceguera es por causa de la rebeldía, porque no oíste mis palabras. Ahora aquí viene el proceso de sanidad. Versículo 12 dice así: por esto quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Aquí está el trabajo de Dios, el sometimiento de Dios que viene por causa de la rebeldía. Es traer quebranto al corazón de la persona rebelde, a tal punto que todo su trabajo se vuelve lleno de angustia, de problemas, de preocupaciones, porque está apartado de Dios. Es una persona que no tiene paz, hay quebranto en su vida, constantemente pasa por quebrantos espirituales. No todas las personas que viven quebrantos espirituales quiere decir que son rebeldes, pero es fórmula segura que si hay rebeldía va a haber quebranto, porque Dios te ama y Dios quiere curarte, y para sacarte esa ceguera va a traer en tu vida el quebranto, a tal punto de que te vas quizá a desanimar, a sentir tan solo, vas a caer a lo más bajo, al punto más, a 3 grados bajo perro, más o menos por ahí te va a hacer sentir el Señor, donde no haya nadie que te ayude. Nadie. Es ahí donde usted escucha los testimonios de las personas que dicen: los amigos se conocen cuando en las malas, ¿verdad? Y Dios te permite muchas veces tocar ese fondo donde nadie te vuelve a ver, donde la estás pasando solo, nadie se acordó de ti, porque Dios está quebrantándote para sacar de ti la ceguera causada por rebeldía. Y aquí viene el trabajo de Dios, y ahora viene el resultado de la cura por su trabajo. Versículo 13, vea lo que dice: una vez que Dios trata la rebeldía, te humilla y te hace llegar a lo bajo, viene la cura. Luego que clamaron a Jehová, dice el verso 13, en su angustia, ¿qué hizo Dios? Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, les quitó la ceguera. Y dice la palabra, la sombra de muerte que había en ellos también las quitó. Y rompió, oye, qué linda esta palabra, hubo liberación, rompió sus prisiones. Hay un proceso de liberación y wow, la persona vuelve a ver. Después del sometimiento y del quebranto viene la liberación, y vas a poder mirar nuevamente con tus ojos al Rey de Gloria. Pero muchas veces no aceptamos que somos de un corazón rebelde, ¿verdad? De un corazón agitado, de un corazón abatido. Y creemos y disfrazamos muchas veces la rebeldía con fuerza. El que tiene un corazón rebelde muchas veces disfraza su rebeldía con fuerza. Yo soy fuerte, a mí nadie me va a pasar por encima, nadie me va a pisotear, nadie me va a hacer sentir menos, porque yo soy fuerte. Y parece ser una buena autoestima, parece ser que la persona se da valor, pero ahí va disfrazada la rebeldía, haciéndote creer que eres fuerte y que estás sosteniendo, pero lo que estás resistiendo únicamente es el propósito de Dios en tu vida. Bueno, ya les di la cura. Si usted quiere seguir en rebeldía, ese será su problema.
Si Dios te está pasando por quebranto, disfrute el momento, disfrute el paseo, disfrute el estar solo, donde Dios lo va a dejar, donde Dios lo va a mantener. Pero cuando se encuentre así, clame y verá cómo Dios lo va a levantar. Lo segundo que causa ceguera espiritual es no confiar en Dios. No confiar en Dios es otra de las causas que traen ceguera espiritual en las personas. Esto es lo mismo, no confiar en Dios es lo mismo que no creerle a Dios nada. No confiar en el Señor es lo mismo que no creerle a Dios. Y esto trae ceguera espiritual. Y esto yo lo quise comparar, el no confiar en Dios, lo quise comparar con la miopía. La miopía es una enfermedad que impide que la persona pueda ver de largo. Solo puede ver de cerca perfectamente. Lo de largo lo ve borroso, lo ve confuso, y por eso usted cuando ve al pastor en la calle lo ve como así. Y no es que no lo quiso saludar, es que no lo vio y usted se lo comió. Y cuando usted ve una persona que padece de ceguera de larga distancia, así lo va a ver, con los ojitos cerrados, porque trata de enfocar. De igual forma, la persona que no confía en Dios. La persona que no confía en Dios únicamente puede ver lo que tiene al frente. Únicamente ve el problema, únicamente ve la dificultad, únicamente ve la enfermedad, únicamente ve el papel médico que dice usted padece de esto y punto. No puede ver más allá. No puede ver de largo. Y Cristo nos enseñó cuán perjudicial puede ser padecer de esta enfermedad. Porque si Él la hubiera padecido, no hubiera dicho lo que dijo en camino a la cruz. Él dijo: yo pongo mi mirada, Él se sostuvo porque su mirada estuvo puesta siempre en la cruz. No en el latigazo, no en cuando lo maldijeron, no cuando lo escupieron. Su proceso siempre sostuvo el hecho de que su mirada estaba puesta hacia adelante, confiando en la esperanza, contra esperanza. Él confiaba siempre en Dios. El apóstol Pablo dijo: no mirando lo que queda atrás, sino enfocándome hacia lo que está delante. Yo prosigo a la meta, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el secreto de poder quitarnos este tipo de ceguera. Es una ceguera parcial y es peligrosísima, igual que la primera. ¿Por qué? Porque te hace creer que estás viendo. Como estás viendo, crees que estás bien, que no pasa nada, pero estás ciego porque Dios no quiere que veas lo que tienes enfrente. Él quiere que veas lo que está por delante. Espiritualmente, Dios siempre quiere enfocar tu mirada hacia lo que está adelante. Si usted ve el ejemplo de Pedro, en medio de una tormenta del mar, olas inmensas, él caminaba en medio del mar mientras su confianza estaba puesta en Dios. Cuando su confianza dejó de estar en Dios y empezó a mirar el problema, empezó a hundirse, porque dejó de creerle a Dios y a su palabra que lo había llamado y le dijo: camina sobre las aguas. Cuando empiezas a dejar de creerle a Dios, al que te llamó y te dijo: vas a hacer esto, Señor, pero es que este terreno es difícil, el tiempo es duro. Dios te llamó y te dijo: vas a hacer esto, yo te voy a sostener. Salmos 91, verso 2, el salmista nos enseña que nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Y lo declara como un lema de vida. Él dice: diré yo a Jehová. Este será mi consigna, este será mi lema. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yo voy a confiar en Dios. Él será mi roca inconmovible, Él será mi fortaleza, Él será mi castillo, mi refugio pronto. Él va a hacerlo, Él será mi Dios en el que yo voy a decidir confiar. No importa lo que yo tenga que atravesar o lo que tenga que pasar, yo voy a confiar en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 27.
Hebreos capítulo 11, verso 27. Dice la palabra de Dios: por la fe dejó Moisés Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A veces cuando leemos este pasaje creemos que Moisés se mantuvo, como dicen, bueno, Dios me llamó, aquí voy dando bordonazos de ciego, no sé para dónde voy, pero sé que mientras voy golpeando no voy pegando. La palabra invisible en este pasaje no es un adjetivo, es un sustantivo. No es un calificativo de que algo es invisible, de que no es materia. Si usted nota, la palabra está en mayúscula. Invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando Hebreos me dice a mí que Moisés se sostuvo viendo al invisible, me está diciendo que Moisés siempre tuvo su mirada puesta en Jesús y nunca la quitó de ahí. Y cuando Coré y los 200 hombres de Israel se rebelaron contra Moisés, lo primero que hizo Moisés fue ir a la presencia de Dios y decirle al Señor: tú me llamaste, tú me escogiste y tú me harás poner en el lugar que me llamaste. Porque no se trata del hombre, no se trata de quien te está haciendo la vida imposible. Se trata de que si Dios te llamó, Dios te va a sostener, sin importar lo que sea que estés pasando, mientras tengas tu mirada en el Dios invisible. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte. Que esa ofrenda no sea escasa, porque no es para mí, es para Dios. Ofrenda de palmas a Dios. Imagínate Dios recibiendo ese aplauso tan desnutrido, dijo Cantinflas, ¿verdad? Gracias por sus aplausos desnutridos. Si le vamos a dar un aplauso, se lo damos con ganas, porque es para Dios. Si es para mí, se lo acepto. El aplauso desnutrido. Pero en este caso, como seguimos diciendo, nuestra mirada tiene que ser siempre viendo al Dios invisible. La palabra de Dios dice que nosotros andamos por fe y no por vista. La vida del cristiano es por fe y no por vista. No es por lo que tú puedas ver, es por lo que Dios te puede mostrar. Es por creerle a Dios que el cristiano avanza. Por eso podemos decir lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir, ¿cómo? Confiadamente: no, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque Él es mi ayudador. No tendré temor de lo que me hagan, porque si me lo hacen, Dios lo permitió. Y si no lo lograron, fue porque Dios me guardó. Pero yo estoy en las manos del Dios invisible. Él es mi ayudador. No viviré con temores, no viviré angustiado porque tengo una enfermedad, no viviré angustiado porque me van a despedir del trabajo, no viviré en problemas, porque yo confío en Dios y yo veo lo que está delante. Pero la ceguera espiritual, por no confiar en Dios, te hace ahogarte en el problema, te hace ahogarte en la causa del problema. Mucha gente muere en el intento, en el problema, ahí se ahogaron. No puedo con esto, no sigo más, y su ceguera aumentó a tal punto de que ya vino el rencor y pasó a la rebeldía, y la rebeldía lo llevó a la ceguera total, y la ceguera total lo hizo perderse sin Dios. El ciego espiritual no puede ver que hay un mundo más allá de sus tinieblas. Es el problema. El ciego espiritual no puede ver que hay un mundo afuera de su oscuridad. Y aunque usted le dé un foco, le dé una candela, le dé lo que sea, él no se lo va a aceptar. Porque está tan habituado a vivir en tinieblas y en oscuridad que él no puede comprender que hay algo más afuera de la oscuridad que está viviendo. Por eso es que el mundo no nos comprende. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que en mí crea no andará ¿en qué? En tinieblas. Porque el mundo vive en oscuridad, en oscurantismo. Nosotros hemos pasado al mundo que está fuera de esa oscuridad. Y ahora vemos que hay algo más, algo diferente que ellos no pueden ver.
Ellos ven cosas a las cuales están acostumbrados por una razón. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de las buenas noticias de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Trajo ceguera espiritual. Les trajo ceguera espiritual, una ceguera que les imposibilita ver la buena noticia de la gloria de Cristo, la imagen de Dios. Y así es como quiere Satanás que la gente viva, con la falta de confianza en Dios, porque el pasaje dice: esto viene sobre los incrédulos, sobre los que no confían en Dios, sobre los que no le creen a Dios, viene una ceguera espiritual. Así que si en tu vida estás atravesando problemas en los que no estás confiando en Dios, y ojo, no confiar en Dios no significa que no vas a sentir miedo en el proceso, que no vas a sentirte quizá atemorizado en el proceso, pero significa que lo que sientes en el proceso lo traes a Dios, porque como tu confianza está puesta en Él, vas a traer todos tus temores, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso significa confiar en Dios. Que yo siempre voy a acudir a Él con mis ideas, con mis pensamientos, no importa cuáles sean, yo voy a venir a Él porque vivo confiado en Él. Porque Satanás no me permite ser tan incrédulo y cegarme tanto de no ver que Dios me puede ayudar en mi situación. Qué duro es cuando uno trabaja con alguien que uno le dice cuál es la solución y la persona no logra, y usted le dice, pero tienes que hacer esto, y la persona no logra. ¿Sabe por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Pero tiene que hacer esto y la persona hace lo contrario. No ande por este camino y va por ese camino, porque las personas están ciegas. Satanás ha cegado su entendimiento. Número 3. La tercera causante de la ceguera espiritual es la crítica. La crítica causa ceguera espiritual. Y voy a hacer énfasis en algo. El cristiano no critica. Póngale mucha atención a esto. Los cristianos no criticamos. La crítica la han querido disfrazar como crítica constructiva y todo eso. Te voy a dar una crítica constructiva. Los cristianos no critican, los cristianos exhortan. ¿Sabe qué significa exhortar? Significa corregir con amor. Que si yo voy a decirle algo a mi hermano, una corrección la voy a hacer con amor. Porque la crítica hace que yo le diga a alguien sus errores, aunque yo también cometa los mismos errores. Y espiritualmente esto no es correcto. Porque Dios dice que si yo estoy cometiendo esos errores, no puedo ir a corregir a mi hermano. Así que por esa razón nosotros corregimos con amor. Y la palabra nos enseña esto en Lucas capítulo 6. Nos habla de esta ceguera. Lucas capítulo 6, versículo 39. Dice su palabra: y les decía una parábola. ¿Quién? Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, oiga esto, verás cómo bien. Vea que hay un problema de ceguera aquí. No podemos ver bien si nosotros vamos a corregir teniendo el mismo problema.
Y dice la palabra, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La ceguera espiritual que causa la crítica es aquella que me hace ir y decirle quizá a Melanie, vos estás mintiendo mucho y te agarré en la mentira, y yo siendo un mentiroso también. Lo que le estoy diciendo es correcto, lo que le estoy diciendo es bueno, no debe de mentir, no lo hagas más, eso es perfecto, pero Dios no lo ve bien porque yo también lo hago. La crítica me permite ser así, llegar, y es una crítica constructiva. Mira, no seas mentirosa, no te van a creer, y esto y lo otro. Ella no es mentirosa, no se lo crean. Y es una crítica constructiva, qué bueno, le quiere ayudar. Pero si yo también lo soy, dejo de ser un siervo de Dios. Debo de buscar a alguien correcto en la verdad, que espiritualmente pueda exhortar, que pueda corregir con amor. Así que, cristianos, dejemos de criticar, dejemos de estar criticando y aprendamos a exhortar a las personas. Esto nos va a hacer que antes de ir y abrir la boca, primero empecemos a trabajar en nosotros para tener propiedad y poder hablar y poder sancionar las mentiras que el diablo quiere introducir en la iglesia. Así que no seamos de este tipo de ciegos, porque esta ceguera, bueno, lo que vimos ahorita es el modo práctico, el modo teórico de cómo se debe operar. Pero la Biblia también nos da un modo práctico utilizando este método y cómo se debe de hacer. Y eso está en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Vamos a ver el verso 34. San Juan 9, verso 34. Dice la palabra de Dios: respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Y dice el 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y vea que el Señor se aprovecha de que expulsaron a un hombre de la iglesia para hablar de la ceguera espiritual. Él se aprovecha de esto para hablar de una ceguera espiritual, y le explico un poco el contexto. Había un ciego de nacimiento, una persona que físicamente nació ciega. Jesús lo sana, pero esa persona que recibe vista asistía a una congregación de gente ciega, asistía a una iglesia donde todos los que estaban ahí estaban más ciegos que el ciego. Hay iglesias donde hay personas como ustedes, muchos que usan lentes, pero hay personas que tienen más problemas de ceguera que usted, que no ve de largo o de cerca. Y lo mismo pasaba en este momento, porque Jesús le recobra la vista a una persona ciega de nacimiento. Y como este ciego le daba la gloria a Jesús por haberlo sanado, dice la palabra de Dios que los cristianos hermanos de él lo expulsaron de la iglesia. Y aquí hay un principio bíblico. Cuando en una iglesia religiosa a uno se le abren los ojos, a una persona Dios le abre los ojos, los demás lo van a echar. Lo van a echar. Cuando usted está en la iglesia y se da cuenta de que no hay que pedir plata para hacer milagros, y usted va y todos creen en eso, y usted dice, eso no es así porque la Biblia, vea lo que dice, y trae la palabra, a usted lo van a echar. Lo van a echar. En la mañana me decía un hermano, Alan, a mí me echaron por esa causa. Y digo, sí, porque todo el mundo cree en eso, porque todos son ciegos. Y cuando todos son ciegos, el que ve es la envidia de todos. En un mundo de ciegos, el que ve es superior. Así es. Así que en el mundo espiritual, en un mundo de ciegos, si Dios te abre los ojos, es tiempo de que empieces a abrirle los ojos a todo el mundo que puedas con la verdad de la palabra de Dios.
Y donde te rechacen no importa, sal de ahí, como le dijo Jehová a Ezequiel, sal de ahí, casa rebelde son. Y si escuchan la palabra, pues gloria a Dios, habrás quitado la venda de los ojos de muchas personas. Y vean lo que dice ahí mismo en ese pasaje de San Juan. El verso 39 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Wow. ¿Cuántas personas están en el cristianismo creyendo que tienen visión 2020? ¿Cuántas personas caminan en el andar con Cristo creyendo que se las saben todas? Que tiran la cuecha para arriba y no les cae en la cara. Que ven el punto negro en la sábana blanca, que no se les pasa nada. Son autosuficientes, creen que todo lo pueden, creen que no necesitan de nadie, creen que no ocupan nada, porque ellos todo lo pueden. Y Cristo le habla a este tipo de personas, le dicen: aquellos que dicen que ven, yo he venido para que sean cegados. Pero aquellos que reconocen su incapacidad de ver, yo he venido para que vean. En Cristo es mejor ser ciego y ver que estar viendo y estar separado de Cristo. En el caminar de la vida cristiana es mejor reconocer que estoy padeciendo de problemas de ceguera espiritual, a creer que puedo vivir como estoy llevando mi vida, porque ya hemos sido condenados en el momento que creemos que como vemos las cosas está bien. En ese momento ya la condenación ha llegado a nosotros y la ceguera total ha opacado nuestras vidas. Y los fariseos le preguntaron esto mismo a Jesús en el verso 40. Le dicen: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso somos nosotros ciegos? Vea la incapacidad de ver el mensaje de Jesús. Que le hacen la pregunta: ¿qué acaso nosotros no podemos ver que nos dices esto? Y Jesús le responde en el verso 41: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque ustedes dicen vemos, el pecado permanece en ustedes. Es mejor ser ciego, reconocer mi incapacidad sin Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todos en algún momento hemos sentido rebeldía en nuestro corazón. Todos en algún momento hemos criticado, y todos en algún momento hemos dejado de confiar en Dios. Y si tú crees que por los años que tienes nunca vas a experimentar esto, entonces ya has sido maldecido por tus mismos pensamientos y tus mismas palabras, por creer que porque lo que conoces, por la palabra que ya tienes, ya no necesitas más. Es ahí donde está el problema, y Cristo dice: ya tu pecado ahora permanece. Yo necesito reconocer que estas enfermedades pueden atacar mi vida en cualquier momento, y que necesito siempre estar a los pies de Cristo para que Él pueda mantener mi visión clara hacia lo que yo tengo que ver. No puedo ser una persona rebelde a su palabra. No puedo ser una persona que rechace el mensaje de Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos. De todas formas no los ocupa, porque esto es un asunto espiritual. Y los ojos físicos muchas veces nos distraen de lo espiritual. El hecho de que estemos viviendo nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios nos hace entender que nuestra ceguera está en aumento, está avanzando,
Y yo necesito que el médico de médicos por excelencia venga a intervenir en mi vida y quitarme toda ceguera espiritual. Levante sus manos en esta mañana. Si tu problema es una ceguera de rebelión, si no puedes someterte a la palabra de Dios, si en tu corazón está el odio, impera la venganza, el hecho de poder rebelarte contra la autoridad que Dios te ha puesto, llámese iglesia, llámese casa, familia, trabajo, jefes. Si tu corazón está operando la rebelión, en tu vida hay una ceguera total. Pero déjame decirte que la luz de Cristo en esta mañana está en esta hora, porque la imposibilidad que tienes de ver la luz ha sido puesta por Satanás, pero hoy Cristo trae liberación sobre todo espíritu de rebelión. Todo demonio que esté operando en rebelión en tu vida se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo reprendo por el poder de su palabra toda obra de las tinieblas que se esté apoderando de tu vida. Un poder sanador sobre toda obra de maldad. Padre, quebranta ahora mismo y trae visión. Lo que no veías ahora lo vas a ver. Lo que antes no podías ver ahora vas a empezar a ver con los ojos de Dios. La palabra dice en Apocalipsis que Él ungirá con colirio los ojos de aquellos que están ciegos y verán el resplandor de la gloria de Dios. Este es el momento en el que el Espíritu Santo arranca toda raíz de amargura, toda raíz que se haya hecho en tu vida en contra de quien sea. Dios te hace libre hoy. Entrégalo en su presencia. No dejes que esta ceguera te mate. No dejes que esta ceguera te lleve a un final sin Cristo. Es tiempo de entregarle a Dios tu pasado. Es tiempo de entregarle a Dios la manera en la que estabas viviendo. Rompe con eso en esta mañana y deja que el Espíritu Santo te haga libre de las obras de las tinieblas. Si has dejado de confiar en Dios, si tu ceguera es a causa de tu falta de fe, hoy el Espíritu Santo te fortalece. Porque has estado viendo el dolor, has estado viendo la migraña, has estado viendo el problema que te aqueja, que te agobia. Hoy Dios te dice: pon tu mirada en mí. Tú eres humano, tú eres polvo. Me acuerdo de tu aflicción, yo estoy dispuesto a ayudarte. Hay un propósito en esto que estás pasando. Yo soy Jehová tu Dios, quien te formó en el vientre de tu madre. Te di por profeta a las naciones. En esta hora confía en el Señor. El Señor levanta tu fe. Recibe fuerzas en esta hora y se cae la venda que te hace dejar de confiar en Dios. Hoy sales de este lugar más seguro, más segura de lo que Dios ha prometido. Si en tu vida está imperando la ceguera que te impide ver el pecado que hay en ti, hoy el Espíritu Santo también te liberta de eso. Hay personas en este lugar que han acogido un pecado en su vida creyendo que está bien, que está normal, que no pasa nada. Pero hoy Dios va a sacar la paja, la viga del ojo. Él la va a sacar. Nadie más lo va a hacer. El Espíritu Santo va a sacar esa viga de tu ojo. Porque ese pecado que está en ti, con el que has aprendido a vivir, con el que te levantas cada mañana, el Espíritu te dice hoy: yo no te hice con ese pecado, yo no te formé con eso que estás viviendo. Yo te hice a la imagen de Dios santo, justo, en la verdad de Jesucristo. Así es como yo te formé. Así que hoy Dios te arranca ese pecado con el que aprendiste a vivir. Se va en el nombre de Jesús. Vive la vida de Jesucristo. No permitas que Satanás te engañe haciéndote creer que es un pecado. Bueno, así soy, así eres, así me conformo, así me hizo Dios. No, así no te hizo Dios.
Dios te hizo con la capacidad de vencer. No seas vencido de lo malo, dice Romanos capítulo 12, sino vence lo malo con el bien. No te dejes vencer. No es tiempo de darse por vencido. No es tiempo de ser un derrotado. Es tiempo de vencer el pecado que quiere gobernar tu vida. Sé libre en esta mañana. Dios está libertando a su pueblo y están cayendo las vendas de ceguera espiritual. El médico por excelencia está perfeccionando tu visión. Vas a ejercer un sacerdocio impecable. Vas a ofrecer sacrificios de paz agradables a Dios, porque vas a ver con perfección lo que Dios tiene, la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Abre tu boca en esta mañana y dale gracias a Dios. Dígale al Espíritu Santo: Señor, gracias por libertarme de la ceguera espiritual que agobiaba mi vida. Gracias por romper con esa atadura que el diablo quiso poner, pero que Dios la quitó hoy. Y yo no voy a vivir más, dígaselo en esta mañana, yo no voy a vivir más en tinieblas. Yo no voy a vivir más en sombras de muerte. Yo no voy a vivir más en oscuridad. Yo hoy decido, dígaselo así, yo hoy decido salir de tinieblas a luz admirable. Yo hoy decido poner mi mirada en ti y dejar de ver lo que Satanás quiere que yo vea. Porque yo no ando por vista, yo ando por fe, en la fe del Hijo de Dios. Esa es mi esperanza. Y hoy mi vida de oscuridad y de ceguera se acaban hoy. Espíritu Santo, gracias. Qué importante, cuán importante es que tú puedas ver bien. Señor, en esta mañana tú estás libertando y estás sanando. Hay sanidad del alma. Esto es una clínica de Dios en la que el Espíritu Santo está sanando el alma, está sanando el corazón. Y de la misma forma el Espíritu Santo empieza a traer libertad y sanidad física también. El problema que te agobia, la molestia que te agobia, se va de tu vida, se va. Está siendo limpio, está siendo limpia. En esta mañana Dios te está limpiando. Te está limpiando totalmente, de adentro hacia afuera. Eres el reflejo de Dios. Eres la imagen de Dios. Dios quiere que cuando la gente te vea, lo vean a Él en ti. Dios quiere que cuando la gente piense en ti y hablen de ti, estén hablando de Él. Por eso Dios pone lo mejor en ti. Por eso Dios se entregó por completo por ti en la cruz. Porque Él lo ha entregado todo para que tú seas su obra perfecta. Gracias, Señor, en esta mañana te damos. Espíritu Santo, gracias por libertarnos de toda ceguera espiritual y darnos victoria en el mundo de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te alabamos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Asimismo quedamos despedidos. Recordarles que el próximo domingo tenemos servicio de la mesa del Señor acá. Acá está para depositar la ofrenda y los diezmos. Si usted ha traído, puede hacerlo, ¿verdad? Antes de irse, salude a su hermano. Que tengan una semana de éxito y de bendición en el Señor.